¿Qué hay detrás del fentanilo? La verdad que nadie cuenta. La crisis del fentanilo se ha convertido en uno de los temas más polémicos en el escenario internacional. Y recientemente, un artículo del New York Times acusó al cártel de Sinaloa de reclutar estudiantes de química para la producción de drogas sintéticas. Pero, ¿es esta la historia completa? Hoy exploramos no solo la verdad detrás de estas acusaciones, sino también el origen de esta crisis que, sorprendentemente, comenzó en Estados Unidos. El cártel de Sinaloa y el supuesto reclutamiento de químicos, una polémica mediática y política. Recientemente, el New York Times publicó un artículo que generó una gran polémica al señalar que el cártel de Sinaloa está reclutando estudiantes de química para la producción de drogas sintéticas, como el fentanilo. Según el informe, esta organización criminal ha identificado a jóvenes universitarios como piezas clave para garantizar la sofisticación y la eficiencia en la fabricación de estas sustancias ilegales. Sin embargo, este reporte ha levantado sospechas y críticas por lo que algunos consideran un enfoque sesgado de la cobertura mediática. El silencio mediático sobre Canadá. Uno de los puntos más cuestionados es la aparente omisión del New York Times respecto a un caso relacionado, el descubrimiento de una fábrica de fentanilo en Canadá. Aunque esta información ha sido reportada en otros medios internacionales, no ha recibido la misma atención que el caso del cártel de Sinaloa. Este contraste ha llevado a algunos observadores a cuestionar si existe un doble estándar en la forma en que se aborda la problemática del narcotráfico en distintos países. Mientras el informe sobre México pone énfasis en las redes delictivas y sus métodos de operación, el silencio sobre Canadá sugiere, para algunos críticos, un interés selectivo en destacar únicamente las fallas del vecino del sur. La respuesta de Claudia Sheinbaum. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no tardó en responder a la polémica. En una conferencia, afirmó, hoy pregunté en el gabinete y no hay información sobre esto. Ayer le preguntaba a Paulina, probablemente refiriéndose a una colaboradora cercana, porque hay una serie muy conocida que recibió varios premios, sobre un profesor de química, en Estados Unidos, que hace apología de esto. Quizás de ahí lo pudieron haber sacado los del New York Times. ¿Y tienen alguna estrategia para acercarse en específico a estos estudiantes y evitar que sean reclutados por el crimen organizado? Pues hoy pregunté en el gabinete y no hay información sobre esto. Ayer le preguntaba a Paulina, porque hay una serie, ¿no? Pero que ocurre en, no sé en qué estado, Nuevo México. Hay una serie muy conocida, que recibió muchos premios allá, de un profesor de química en Estados Unidos, que hace apología de esto, porque hace apología, ¿no? Después, yo no vi algunos capítulos, no la vi completa, la verdad, tengo que decirlo, pero a lo mejor de ahí lo sacaron, ¿no? Sheinbaum aludió claramente a la serie Breaking Bad, un drama estadounidense que narra la vida de un profesor de química que se convierte en productor de metanfetaminas. Su comentario parece sugerir que el artículo del New York Times podría haber exagerado o dramatizado la realidad, inspirándose en narrativas ficticias que han glorificado el mundo del narcotráfico en la cultura popular. Un análisis de fondo. El de declaraciones y omisiones resalta problemas más profundos. 1. La influencia de los medios en la percepción del narcotráfico. Los reportajes como el del New York Times moldean la opinión pública internacional, pero también pueden reforzar estereotipos o narrativas parciales. 2. La globalización del tráfico de fentanilo. Aunque México ha sido señalado como un actor clave en la producción y distribución, Canadá y Estados Unidos también tienen un rol importante, desde la demanda hasta la fabricación local. 3. El impacto cultural de series y películas. Obras como Breaking Bad han generado un debate sobre la glorificación del narcotráfico y su posible influencia en la vida real. El papel de Big Pharma en la crisis del fentanilo. La epidemia de opioides en Estados Unidos no comenzó con el tráfico de drogas sintéticas por parte de cárteles mexicanos, sino con la introducción del Oxycontin en los años 90.
Este medicamento, desarrollado por Purdue Pharma y respaldado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, fue promocionado como una solución segura y efectiva para tratar el dolor moderado y severo. Sin embargo, la realidad fue distinta. Adicciones masivas, el uso extendido del Oxycontin llevó a una dependencia generalizada en las comunidades estadounidenses, afectando a millones de familias. La complicidad de la FDA, a pesar de las alarmas sobre el potencial adictivo del Oxycontin, la FDA permitió su comercialización sin restricciones iniciales significativas. Netflix ha documentado este problema en producciones como Medicina Letal y la película El negocio del dolor, que ilustran cómo esta crisis nació en Estados Unidos con la participación activa de la industria farmacéutica y la inacción regulatoria. Es importante notar que, en estas producciones, no se menciona a cárteles mexicanos, pues el problema es interno y profundamente estructural. El abismo entre los sistemas médicos de México y Estados Unidos. La dinámica de los opioides también difiere significativamente entre ambos países. 1. En Estados Unidos, los opioides se recetan con relativa facilidad. Medicamentos como el Oxycontin o el fentanilo pueden prescribirse incluso para dolencias menores como esguinces, a pesar de sus altos costos y potencial adictivo. 2. En México, aunque existen medicamentos como el fentanilo para tratar el dolor extremo, están bajo estrictos controles. Generalmente, se usan solo en hospitales y para pacientes con enfermedades graves, como el cáncer. Para dolencias leves o moderadas, los médicos recurren a opciones como paracetamol, ibuprofeno, tramadol o ketorolaco. El vínculo entre la adicción y el fentanilo ilegal. La transición del Oxycontin al fentanilo ilegal en Estados Unidos es un ejemplo de cómo una crisis sanitaria puede transformarse en una tragedia criminal. Altos costos. Los tratamientos con opioides legales en Estados Unidos pueden costar miles de dólares, lo que empuja a personas adictas, especialmente jóvenes, a buscar alternativas más baratas como las píldoras de fentanilo en el mercado negro. Demanda en aumento. Esta adicción masiva ha alimentado el tráfico de fentanilo desde México, pero el origen del problema no radica en los cárteles, sino en la gestión fallida de la crisis de opioides en Estados Unidos. A México se le respeta, Canadá también enfrenta el problema del fentanilo. En la actualidad, el tráfico y consumo de fentanilo es una crisis de salud pública que no solo afecta a México y Estados Unidos, sino también a otros países como Canadá. Este potente opioide sintético, que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más potente que la morfina, ha generado un impacto devastador en la salud pública y la seguridad global. Sin embargo, en el contexto internacional, México ha enfrentado críticas desproporcionadas, principalmente de parte de Estados Unidos, respecto a su rol en esta crisis. México y el fentanilo. México se ha convertido en un punto clave en la cadena de tráfico de fentanilo, debido a su posición geográfica y su proximidad con Estados Unidos, el mayor consumidor de esta droga. Los precursores químicos, principalmente provenientes de China, son traficados hacia México, donde organizaciones criminales los transforman en fentanilo y lo trafican hacia Estados Unidos. A pesar de las acusaciones que recaen sobre México, el gobierno mexicano, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, ha intensificado los esfuerzos para combatir este problema. Se han llevado a cabo operativos contra laboratorios clandestinos y decomisos significativos de esta droga. Además, México ha solicitado colaboración internacional, exigiendo un enfoque compartido para abordar las causas de fondo del problema, como la demanda en Estados Unidos y la regulación de los precursores químicos en Asia. El problema en Canadá. Aunque la narrativa internacional frecuentemente pone el foco en México, Canadá también enfrenta una grave crisis relacionada con el fentanilo. El país ha registrado un aumento alarmante en las sobredosis fatales, muchas de ellas vinculadas a opioides sintéticos como el fentanilo. En Canadá, el fentanilo ingresa principalmente por vías diferentes a las de México. Muchas veces, llega directamente desde Asia, ya sea como polvo puro o como píldoras falsificadas. Este problema ha llevado a un incremento en las muertes por sobredosis, alcanzando cifras récord en provincias como Columbia Británica y Alberta.
Las autoridades canadienses han adoptado medidas como la distribución de naloxona, una droga que revierte los efectos de una sobredosis, y la apertura de sitios supervisados para consumo seguro de drogas. Conclusión: un problema complejo y global. El fentanilo es un problema global que necesita soluciones integrales y colaboración internacional. México ha mostrado voluntad para enfrentar este desafío, pero también es importante señalar que países como Canadá enfrentan crisis similares. En lugar de señalar culpables, los países deben unir esfuerzos para combatir el tráfico y el consumo de esta sustancia mortal. El debate sobre el fentanilo no puede limitarse a señalar a los cárteles mexicanos como los únicos responsables. La industria farmacéutica estadounidense, la permisividad regulatoria de la FDA y las diferencias en los sistemas médicos son factores fundamentales que han alimentado esta crisis. Si bien México enfrenta retos significativos en el combate al narcotráfico, es esencial abordar el problema con una visión más equilibrada y global, reconociendo la responsabilidad de todos los actores involucrados. Como lo señala Claudia Sheinbaum, el discurso mediático debe trascender los estereotipos y basarse en hechos, no en ficciones inspiradas por series de televisión. Como lo señaló Claudia Sheinbaum, es hora de dejar atrás los estereotipos y analizar este problema de manera global. La crisis del fentanilo no es solo un problema de narcotráfico, es un reflejo de cómo las políticas fallidas, la codicia empresarial y la falta de regulación pueden generar una tragedia. Es momento de buscar soluciones reales y justas. ¿Qué opinas sobre esta problemática? ¿Crees que se está contando toda la verdad? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este. Comparte este video para que más personas conozcan la verdad.